No tienes que merecer el amor. El rechazo también es una forma de amor propio. Nunca pensé que sería la villana en el cuento de hadas de mi propia hija. En el momento en que vi el cartel, me quedé sin aliento. Allí, a la entrada de la finca El Dorado, enmarcado en plata y flores de seda, había dos fotografías familiares, la de mi esposo, Antonio, y la mía, Carmen. Debajo de ellas, impreso en letras limpias y negritas, había un letrero que decía: prohibida la entrada, sin explicaciones, sin lamentaciones, sin paños calientes, solo una frase que agrietó la tierra bajo mis pies. Por unos momentos, pensé sinceramente que era un error, que alguien había impreso el cartel equivocado, que tal vez era algún tipo de broma macabra, pero mientras permanecía congelada cerca de la entrada, agarrando mi chal contra la brisa de la tarde, vi cómo los susurros se extendían entre la multitud. Algunas personas se detuvieron a mirar fijamente, otras, rápidamente, desviaron la mirada. Una mujer con un vestido azul claro le masculló a su acompañante: es ella, es la madre. Y así, mi sangre se heló. Me volví hacia Antonio. Tenía la boca ligeramente abierta, los ojos fijos en las fotografías. No dijo una palabra, simplemente se quedó allí como alguien que ha recibido un puñetazo, incapaz de entender de dónde venía el dolor. No lo entiendo, susurré. No a él, sino a nadie. No lo entiendo, pero sí lo entendía. En el fondo, una parte de mí siempre supo que este día llegaría. Habíamos conducido durante 3 horas. Había planchado mi vestido la noche anterior, envolviéndolo cuidadosamente en plástico, colgado en la parte trasera de la puerta del dormitorio. Incluso había traído un regalo, una pequeña caja con un broche antiguo que había heredado de mi propia madre. Algo prestado, algo azul. Se suponía que era una sorpresa para Lucía antes de la ceremonia. El broche nunca salió de mi bolso. No hicimos preguntas. No entramos exigiendo respuestas ni le gritamos al organizador de la boda. No montamos una escena. No tenía sentido. El mensaje era claro. Ella no nos quería allí. Y no solo eso, quería que todos lo supieran. No solo estábamos desinvitados, estábamos condenados. Con una última mirada a nuestros rostros enmarcados junto a esas palabras crueles, me di la vuelta. Antonio me siguió. La caminata de regreso al coche fue larga, no en distancia, sino en el peso del silencio. El aparcamiento estaba tenuemente iluminado, la grava crujiendo bajo nuestros zapatos, las luces de guirnalda que bailaban sobre el bar al aire libre no llegaban tan lejos, y lo agradecí. No quería luz, no quería que me vieran. Dentro del coche, me senté con las manos cruzadas sobre el regazo. Mi respiración era corta, entrecortada, como si algo estuviera presionando mi pecho. Ella realmente lo hizo. Dije en voz baja, ella realmente nos prohibió la entrada a su propia boda. Antonio no dijo nada. Simplemente se inclinó, encontró mi mano y la sostuvo con fuerza. Él no lloró. Tampoco yo. Hay momentos que van más allá de las lágrimas, rechazos demasiado punzantes para sangrar. Lo que sentí esa noche no fue tristeza, ni siquiera rabia, fue algo más frío, algo más pesado, como hielo acumulándose dentro del corazón. La habíamos criado, la habíamos vestido, alimentado, nos habíamos quedado despiertos toda la noche cuando tenía fiebre o cuando vencía el plazo de las solicitudes universitarias. Había renunciado a vacaciones para que pudiera pagar la matrícula fuera de la comunidad autónoma. Había trabajado horas extras, empacado 2 almuerzos en lugar de 1, siempre ahorrando, siempre dando, siempre haciendo. Y esto es lo que obtuvimos: un cartel, una foto, una sala llena de extraños mirándonos irnos. Mientras nos alejábamos del lugar, los faros abrían un camino por el largo y sinuoso sendero. Miré hacia atrás solo una vez, a través de los árboles. Todavía podía ver el borde de la carpa, brillando en un cálido amarillo, lleno de risas y música. Parecía una celebración, pero para mí era un velorio. La muerte de una ilusión. Había criado a una hija que creía conocer, una niña que amaba los libros, que una vez lloró cuando la sorprendimos con su primera bicicleta, que se agarró a mi lado el primer día de parvulario, demasiado nerviosa para soltar mi mano. Solía besarme la frente para darme las buenas noches,
Solía dejar notas en la nevera. Gracias por la cena. Eres la mejor mamá. Entonces, ¿en qué me había convertido? Una amenaza, una vergüenza, una historia que ella quería reescribir sin nosotros. Pensé en el vestido de novia, el que yo había pagado, me había enviado fotos durante las pruebas. Me había preguntado mi opinión sobre el velo, el escote. Pensé que estábamos creando un vínculo. Pensé que estábamos compartiendo un momento que toda madre sueña. Nunca mencionó el cartel, nunca nos avisó, nunca nos dio una oportunidad. No nos dijo, por favor, no vengáis. No nos dijo que había un problema. Me había sonreído en la última llamada telefónica hacía solo unas noches. ¿Y ahora esto? ¿Esto? Giré la cara hacia la ventana, sin querer que Antonio me viera desmoronarme, pero él lo sabía, él siempre lo supo. ¿Crees? Pregunté lentamente, que se avergüenza de nosotros. Él negó con la cabeza, creo que quiere borrarnos. Condujimos a casa en silencio, el tipo de silencio que se traga todo el coche. No furioso, no explosivo, solo vacío, profundo, interminable. Noté las luces de la calle pasando sobre nosotros en oleadas, destellos de oro y sombra, destellos del pasado parpadeando como una cinta en mi mente. Su primer recital de baile, la vez que se puso enferma en medio de un concurso de deletreo y lloró en mi hombro, mientras todos aplaudían cortésmente. Las noches en que se sentaba en el suelo de la cocina estudiando biología, pidiéndome que la examinara aunque apenas entendiera los términos. Y ahora esto, no era solo la traición, era el espectáculo, la intención. El cartel no era solo para mantenernos fuera. Estaba allí para anunciar que no pertenecíamos, como un titular, como una etiqueta de advertencia. Éramos veneno, éramos unos desterrados. Cuando finalmente llegamos a casa, las luces de nuestro barrio estaban apagadas. Las bombillas del porche parpadeaban aquí y allá. Un perro ladró en algún lugar calle abajo. La casa se sentía más fría de lo habitual. Me quité los tacones y caminé hacia la cocina sin encender la luz. Y entonces el teléfono sonó una vez, luego otra. Eché un vistazo a la pantalla. Su número. No respondí. Ella había tomado su decisión. Había elegido a su público. Había creado su versión de la historia, y nosotros no teníamos líneas en ella. Ya no. Me volví hacia Antonio, que estaba de pie en el pasillo, todavía con la chaqueta de su traje puesta. ¿Y ahora qué?, le pregunté. Él no dijo nada, pero en sus ojos, por primera vez en años, vi algo fiero, algo sólido. Buscó la parte trasera del sofá, se sentó y miró al frente. Empezamos de nuevo, dijo. Me senté en la mesa de la cocina sin mi abrigo, todavía con los zapatos puestos, las manos en el regazo, como una invitada en mi propia casa. Frente a mí, Antonio se quedó en silencio cerca del fregadero, sin mirarme, sin hacer nada, simplemente existiendo en el mismo silencio extraño y aturdido que llenaba la casa. La luz del porche seguía encendida. La lámpara de nuestra sala de estar proyectaba un cálido resplandor en el pasillo como si nada hubiera pasado, como si hubiéramos regresado de una noche cualquiera, como si el momento más humillante de nuestras vidas no se acabara de desarrollar frente a una multitud de extraños y familiares bajo luces de guirnalda y suave música de piano. Pero había ocurrido, y ahora estábamos aquí, solos. Parpadeé mirando la mesa, notando los arañazos y los leves círculos de agua que normalmente limpiaba. Había fregado esta mesa tantas veces a lo largo de los años. Fiestas de cumpleaños, noches de estudio, cenas festivas. Siempre había sido un lugar de encuentro, el lugar donde una vez se sentó, balanceando las piernas, preguntándome cómo se deletreaban las palabras, contándome sobre sus amigos. El lugar donde le enseñé a hacer lazos en los regalos de cumpleaños. Y esta noche, ni siquiera pude conseguir un asiento en su boda. Escuché el zumbido del frigorífico, el leve tic-tac del reloj de pared, y el silencio entre Antonio y yo. No estaba vacío, era ruidoso. Estaba lleno de todo lo que no estábamos diciendo. Ella no solo nos dejó fuera, lo imprimió, lo enmarcó, nuestros rostros expuestos en la entrada como una advertencia. Una foto mía, con un jersey negro que llevé la última Nochebuena, y él en su franela,
favorita sonriendo a mi lado. Una foto que ella misma había tomado. Y debajo, una línea. Prohibida la entrada. Eso no fue un error. Eso no fue un malentendido. Esa era su voz, clara como el día, solo que no la había pronunciado en voz alta, y resonó más fuerte que cualquier grito. El teléfono volvió a zumbar. Su nombre, Lucía, se iluminó en la pantalla. No lo toqué. Unos minutos más tarde, volvió a sonar. Su esposo, Javier, esta vez. Miré a Antonio, que finalmente se había hundido en el sillón junto a la pared. Tenía las manos entrelazadas, los ojos fijos en el suelo. Ella realmente planeó eso, dije en voz baja. Él no respondió, pero pude ver cómo su mandíbula se tensaba. Ella hizo ese cartel con antelación. Ella eligió la foto. Ella lo enmarcó. Eso requiere un esfuerzo. Todavía nada, solo silencio. Y entonces caí en la cuenta de cuántas cosas me había perdido. De cuántas señales había ignorado, porque no quería creer que ella fuera capaz de algo así. Con qué frecuencia me había dicho a mí misma que solo estaba ocupada, que solo era independiente, que solo estaba abrumada, pero ahora lo vi, todo. Los pequeños pinchazos, los comentarios casuales, la forma en que lentamente, a lo largo de los años, me había apartado del centro de su vida. No por crueldad al principio, tal vez, solo por conveniencia, pero ahora era diferente, ahora era definitivo. Recordé que me dijo el año pasado, creo que solo haré una boda pequeña, tal vez solo amigos cercanos y algunos compañeros de trabajo, y yo había sonreído y dicho, claro, cariño, lo que te haga feliz. No me di cuenta de que algunos compañeros de trabajo significaba todos, menos nosotros. Pensé en su primera entrevista de trabajo, cómo me había llamado llorando la noche anterior, porque no sabía cómo responder a la pregunta del salario. Me quedé despierta con ella hasta la 1 de la mañana, ensayando una y otra vez. Al día siguiente, consiguió el trabajo. No me dio las gracias, solo me envió un mensaje de texto. Me ofrecieron el puesto, y yo respondí, estoy tan orgullosa de ti. Cuando consiguió su primer piso, ayudamos a mover todas las cajas. Antonio arregló las puertas rotas de sus armarios. Me quedé hasta medianoche fregando su ducha, porque dijo que estaba demasiado cansada. No nos pidió que nos quedáramos a cenar. Dijo que tenía planes. Recordé enviarle dinero para la compra durante la pandemia. Recordé ayudarla con el papeleo del seguro cuando dijo que no podía entenderlo. Recordé la forma en que regresaba a casa, hacía su colada, comía mi comida, y luego se iba de nuevo como si fuéramos un área de servicio, no sus padres. Y recordé sonreír siempre, siempre diciendo, cualquier cosa por ti, porque eso es lo que haces por tus hijos. Das y esperas, y tratas de no llevar la cuenta. Pero esta noche, sentí cada deuda, cada gracias no dicho, cada momento en que ella había tomado mi amor como si se lo debiera, y dolió. Una vez me dijo durante una discusión, a veces eres demasiado, estás encima, siempre quieres estar involucrada en todo. Me había disculpado por amarla demasiado. Ahora me di cuenta de que no se trataba de mí, se trataba de control. Ella no quería una madre, quería una animadora desde la distancia, alguien que estuviera allí solo cuando fuera necesario, nunca vista menos que fuera invitada, alguien que no ocupara espacio, y esta noche, yo ocupé espacio simplemente por existir, así que, se aseguró de que no pudiera. Me levanté de la mesa y deambulé por el pasillo. La puerta de su dormitorio todavía estaba cerrada, justo como la dejó cuando se mudó. La abrí lentamente. Todo seguía allí. Los pósteres, la estantería, los trofeos de la escuela, la cama con la abolladura en el colchón, donde solía sentarse con las piernas cruzadas, comiendo palomitas de maíz durante las noches de cine. Había dibujos que había hecho en tercer curso, todavía clavados en el tablón de corcho. Uno era un boceto de nuestra familia, figuras de palitos. Los había etiquetado, mamá, papá, yo. Esa niña habría corrido hacia mí esta noche, en su vestido blanco, y me habría abrazado hasta hacerme llorar. Pero esa niña se había ido, reemplazada por alguien que me veía como un problema a resolver, una presencia a eliminar.
Me senté en el borde de su cama y abrí el cajón de su vieja mesita de noche. Había una tarjeta de cumpleaños que le había escrito para su 21º cumpleaños. Nunca la tiró. Eso me produjo un extraño dolor, como si una parte de ella todavía se preocupara en el fondo, pero si lo hacía, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué? Recordé el vestido que llevaba esta noche, la forma en que brillaba bajo las luces. Yo había ayudado a pagarlo. Me envió una foto durante una de sus pruebas. Le dije que se veía hermosa. Lo dije en serio. Me pregunto ahora si se rió cuando dije eso. Me pregunto si les enseñó esa foto a sus amigos y dijo, ella todavía no lo sabe. Me pregunto cuántas personas lo sabían. Cuántos invitados a esa boda me miraron y pensaron, oh, esa es la madre, la que no tiene permiso para entrar. Ni siquiera puedo describir ese sentimiento, la vergüenza, el bochorno, la incredulidad. Fue como ver a tu hijo alejarse de ti en cámara lenta, pero con la cabeza bien alta, sonriendo. Mi teléfono volvió a zumbar. Esta vez, ni siquiera lo miré. Si quería explicar, lo habría hecho antes de esta noche. Si quería hablar, lo habría hecho en lugar de enviar invitaciones a todos menos a nosotros. Esto no fue un malentendido, esto fue un plan. Regresé a la cocina. Antonio todavía estaba en el sillón. Levantó la vista cuando entré. Su voz era tranquila. ¿Quieres hablar de ello? No, dije. Todavía no. Él asintió. Luego, después de una larga pausa, no nos merecíamos eso. No, no nos lo merecíamos. Hice una taza de té que nunca bebí. Me quedé mirando por la ventana, observando nuestra calle tranquila, las casas de los vecinos, los coches aparcados, la luz del porche que olvidamos apagar. Todo era igual, todo era normal. Pero yo no lo era. Algo se había movido, algo que aún no sabía nombrar. No estaba llorando, no estaba temblando, no estaba enfadada. Simplemente había terminado de esperar, había terminado de explicar, había terminado de sacrificar pedazos de mí misma para ganar migajas de amor. Había pasado toda su vida tratando de asegurarme de que nunca se sintiera no querida, nunca se sintiera en segundo plano, nunca se sintiera olvidada. Y al final, así es exactamente como me hizo sentir, no querida, excluida, borrada. Más tarde, mientras me sentaba junto a la chimenea, vi a Antonio buscar su teléfono y luego detenerse, me miró y dijo, ¿crees que deberíamos llamar a alguien? No, dije, que llamen ellos, que expliquen ellos, e incluso entonces, supe que no lo harían. Las personas que planean ese tipo de crueldad no llaman para disculparse, llaman porque tienen miedo a las consecuencias. Y esa noche, tal vez por primera vez en años, estaba lista para dárselas. No dormí esa noche. Estuve acostada en la cama junto a Antonio, mirando al techo mientras el resplandor de la luz de la calle entraba por las cortinas, suave y frío. Seguía escuchando su risa, no la dulce que tenía de niña, sino la forzada y pulida que había usado esa noche en la boda al saludar a los invitados. La que usaba para la gente que quería impresionar. La había escuchado una vez cuando todavía era adolescente en una fiesta que organizamos por su graduación. Estaba en la cocina hablando con una de sus amigas, riendo demasiado fuerte, su voz más aguda de lo habitual. Yo estaba detrás de ella sirviendo bebidas, y recuerdo cómo se puso rígida cuando hablé. No quería que arruinara su imagen. En aquel entonces, lo dejé pasar. Pensé, solo está creciendo, todavía me quiere. Pero ahora me pregunto, tal vez esa fue la primera vez que intentó empezar a reescribir la historia. La primera vez que ya no fui la madre orgullosa, sino el detalle incómodo en el fondo. Cuando salió el sol, yo todavía estaba despierta. Antonio hizo café en la cocina silenciosa, de espaldas a mí, pero incluso sin palabras. Sabía que estábamos pensando lo mismo, algo había cambiado, y no había vuelta atrás. No era rabia, no exactamente. Era más como resolución, una quietud que viene después de una larga tormenta, un saber final. Me senté en la mesa del comedor, navegando por mi teléfono, no para distraerme, sino para buscar el correo electrónico de la finca. Yo misma había firmado el contrato con el restaurante. Ella me había enviado los enlaces.
Me dijo que no tenía tiempo para lidiar con las formalidades, y me preguntó si podía encargarme de ello. Dijo que me pagaría cuando estuvieran instalados después de la luna de miel. Nunca planeó hacerlo. El calendario de pagos se indicaba claramente. Los 2 primeros depósitos ya se habían realizado. Uno de nuestra cuenta conjunta, uno solo de la mía. El tercer y último pago estaba programado para un retiro automático, ese día, justo después de las 3 de la tarde. No era solo la finca, el DJ, el fotógrafo, el bar abierto, yo también había firmado por eso. Ella me dijo, es más fácil así. Mamá, no tengo tiempo para revisar todos los documentos. Siempre entiendes la letra pequeña mejor que yo. Y como una tonta, acepté. No fui invitada a la boda, pero había pagado toda la celebración. Podría haberla llamado, podría haber gritado, exigido respuestas, haberle hecho sentir incluso una fracción de la humillación que ella nos hizo sentir, pero elegí el silencio. No por ella, por mí, por la versión de mí misma que siempre había mantenido a la familia unida, por la mujer que se había quedado despierta por las noches, cosiendo disfraces de Halloween cuando no podíamos pagarlos de la tienda, por la madre que nunca dijo que no, incluso cuando estaba agotada, incluso cuando le costaba todo. Esta vez, diría que no, en voz baja, con decisión. Llamé a la finca. La mujer que contestó reconoció mi nombre de inmediato. Oh, debe estar llamando para confirmar el tercer pago de hoy. No, dije. Llamo para cancelarlo. Hubo una pausa. Lo siento. ¿Hay alguna razón? Sí, dije. Las personas involucradas en el evento me han informado que no se me permite asistir, y dado que mi presencia es aparentemente inapropiada, mi pago también lo será. No grité. No insulté, pero pude escuchar el shock en su voz. Yo tendré que consultar con mi gerente. Está bien, dije. Hágale saber que estoy encantada de enviar la documentación. El contrato está a mi nombre. Las autorizaciones de pago están vinculadas a mi banco. No están obligados legalmente a continuar el servicio sin el último plazo. Otra pausa. Sí, sí, por supuesto, colgué. No me sentí triunfante, no me sentí reivindicada, me sentí tranquila, como alguien que había estado bajo el agua durante mucho tiempo y finalmente salió a respirar. Antonio entró en la habitación mientras dejaba el teléfono. ¿Eso fue? Sí, dije. Él no sonrió, tampoco yo. Ambos todavía llevábamos demasiado peso encima para sonreír, pero algo había cambiado, algo había comenzado a sanar. A las 2:37 p.m. El teléfono comenzó a sonar, su nombre, Lucía, de nuevo. Luego el de su nuevo esposo, Javier. Luego, inesperadamente, la coordinadora de la finca. Ignoré a todos. A las 3:02 p.m. Recibí un mensaje de texto de Lucía. Mamá, la música se acaba de parar. El restaurante dice que la cuenta no se ha pagado. ¿Qué está pasando? No respondí. Siguió otro mensaje de texto. Esto no tiene gracia. Hay gente aquí. Nos están humillando. Humillando. Esa palabra golpeó algo dentro de mí que no sabía que aún me quedaba por sentir, humillada, como la sensación de estar fuera de su boda leyendo, prohibida la entrada bajo mi propia foto, como los susurros a mi espalda, como Antonio agarrando mi mano tan fuerte que podía sentir su dolor en mis dedos. Ella estaba siendo humillada. Quise gritar. Quise zarandearla y preguntarle. ¿Pensaste en cómo nos sentimos nosotros ni por un segundo? Pero no grité, ni siquiera respondí. Fue entonces cuando ocurrió el giro. La parte que todavía me acompaña, incluso ahora, fue un mensaje de voz que ella dejó. No contesté la llamada, pero reproduje la grabación cuando llegó. Su voz, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pulida, estaba temblando. Mamá, dijo, yo no sé qué está pasando. La gente se está yendo. La finca cortó el servicio de comida. El DJ recogió. Dijeron que la factura final no se había liquidado. Y tú y papá simplemente os fuisteis. Silencio. No pensé que realmente os iríais. Quiero decir, sé que el cartel era una broma de mal gusto. Javier pensó que sería gracioso.
algo así como una alfombra roja a la inversa. No pensé que te dolería. Hizo una pausa de nuevo. Su voz se quebró. Mamá, por favor, solo llámame. Necesito arreglar esto. Ese momento me partió en dos. Una parte de mí quería creerle, tomar esa astilla de arrepentimiento y aferrarme a ella como un salvavidas. Pero la otra parte de mí, la parte que recordaba cada vez que ponía los ojos en blanco cuando ofrecía un consejo, cada vez que me pedía que me echara para atrás para las fotos, cada vez que me pedía ayuda y luego me hacía invisible, una vez que tenía lo que quería, esa parte de mí había oído suficiente. Una broma, eso era lo que éramos ahora. ¿Una broma? Esto me recordó algo en lo que no había pensado en años. Tenía 22 años cuando mi padre me echó de casa. Había llegado tarde. Mi turno en el bar se alargó y me perdí la cena. Se paró en la puerta, me miró a los ojos y dijo: «Tienes demasiada actitud. Vete». Sin advertencia, sin discusión. Así, esa noche, dormí en el sofá de una amiga y nunca regresé. Él nunca se disculpó, nunca llamó. Ese recuerdo se había desvanecido con los años. Lo había enterrado, lo había suavizado. Hasta ahora, hasta que mi hija, la niña que prometí proteger de ese tipo de dolor, se dio la vuelta e hizo lo mismo conmigo. Podría haberla devuelto la llamada, podría haberla perdonado, pero no ese día, no después de todo, no cuando no se había disculpado. Solo había entrado en pánico. No quería pánico, no quería excusas, quería paz. Salí a caminar. El cielo se había oscurecido y una suave nieve había comenzado a caer, del tipo que no se pega de inmediato, solo se desliza suavemente, rozando las aceras y los tejados. Se sintió como un reinicio. Mientras caminaba, pasé por una cafetería a la que no había ido en años. Recordé haberme sentado allí con ella una vez, cuando estaba en el instituto, ambas riendo con chocolate caliente y galletas. Ese recuerdo no me entristeció, me dio certeza. Algunos capítulos terminan no con una pelea, sino con una tranquila comprensión: ya no pertenezco aquí. Y eso está bien. Cuando regresé a casa, Antonio estaba sentado junto a la ventana. «¿Lo hiciste?», preguntó. Asentí. Los pagos cancelados, la música se paró, la comida se enfrió. Me miró durante un largo momento. Luego dijo: «Bien». No hablamos más de ello esa noche. En su lugar, sacamos la maleta del armario del pasillo, la que habíamos comprado hace años y nunca usamos. Él abrió su portátil y yo abrí mi aplicación de viajes. Empezamos a buscar vuelos, y por primera vez en años, no estaba planeando un viaje en función de nadie más. Solo nosotros, sin bodas, sin obligaciones, sin culpa, solo libertad. Comenzó con los mensajes de texto. Al principio, llegaron lentos, tal vez 1 o 2 cada hora, luego no pararon. Lucía: «Mamá, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué cancelarías el pago? Estás exagerando. Por favor, llámame». Se suponía que este era el mejor día de nuestras vidas. Luego se unió Javier. «Javier, teníamos un contrato. Dijiste que te encargarías. Mis padres están furiosos. Dijeron que fue vergonzoso. La gente piensa que somos irresponsables». Ese último se me quedó grabado. La gente piensa que somos irresponsables. No. La gente piensa que te tratamos como basura. No. La gente piensa que lo que hicimos estuvo mal. No era culpa lo que escuché en esos mensajes. Era miedo a cómo se veían, a cómo su imagen perfecta se había agrietado frente a 200 invitados. Podía imaginarlo claramente. La música deteniéndose a mitad de la marcha nupcial, los catering recogiendo platos, el camarero anunciando la última llamada horas antes, la gente susurrando, los teléfonos sacados, la confusión extendiéndose como una brisa fría bajo la carpa. Tal vez ese momento le resultó familiar, la forma en que me había sentido yo, de pie en la entrada, siendo mirada, siendo susurrada. Pero había una diferencia. Yo no había hecho nada para merecerlo. Siguieron llamando. Dejé de revisar la identificación de la llamada. Apagué el timbre y dejé que el silencio se instalara sobre la casa de nuevo. Antonio no preguntó qué decían. No necesitaba hacerlo. Él sabía lo mismo que yo.
Él y yo nos movimos por la casa con suavidad esos primeros días, como si viviéramos en una habitación de cristal que podría romperse bajo nuestros pies. Hablamos de la cena, del clima, evitamos el tema. Pero dentro de mí algo se estaba construyendo. No rabia, no venganza, solo claridad. 3 días después, su tía me llamó. Mi cuñada Elena. Puedo simplemente preguntar qué pasó, dijo justo después de que descolgara. Porque esto es de lo único que habla todo el mundo, Lucía dijo. Cortaste el grifo de la boda durante la recepción. No respondí de inmediato. Ella continuó. Dijo que el restaurante apagó las luces durante el brindis. La gente se iba con la comida a medio terminar. Parecía un simulacro de incendio escolar. Quiero decir, en serio, ¿qué pasó? Ella nos prohibió, dije con calma. ¿Qué? Había un cartel con nuestras fotos en la entrada. La escuché inhalar bruscamente. Ella no te lo dijo. No, dije. Ella se aseguró de eso. Al día siguiente, mi hermano llamó. No quiero meterme en medio, dijo. Pero Lucía está diciendo que todo esto se está saliendo de control. Saliendo de control. Repetí. Ella dice que la finca está demandando por incumplimiento de contrato. Que a ella y a Javier se les está culpando por algo que no fue su culpa. Casi me reí, pero no lo hice. En su lugar, pregunté. ¿Te dijo lo que estaba publicado en la entrada? Él hizo una pausa. Vi algo. Sí. Entonces lo sabías, y te quedaste. Otro silencio. Quiero decir, no fue para tanto. Colgué. Siempre fue así. Cada vez que ella cruzaba una línea, ¿alguien más la limpiaba por ella? Cada vez que hería a alguien, la historia se reescribía. Y yo siempre era la que me pedían que lo solucionara. Esta vez no. Ella publicó una foto 3 días después, una imagen en blanco y negro de ella y Javier con sus ropas de boda, de pie solos en un campo. El pie de foto decía: incluso a través del caos, el amor siempre gana. Los comentarios se multiplicaron. Hermoso. Lo manejasteis con tanta gracia. Lamento que vuestro día se interrumpiera. Me alegra que aún así lo hicierais especial. No dije nada, pero por dentro sentí la punzada, porque incluso ahora, no podía admitir la verdad, no podía decir, prohibí a mis padres la entrada a la boda, no podía decir, tomé su dinero, y luego los hice sentir como extraños. No. Se convirtió en la víctima, y la gente lo creyó. Me recordó a cuando tenía 16 años y chocó su coche. Al principio había mentido. Dijo que los frenos fallaron, pero luego descubrimos que había estado enviando mensajes de texto mientras conducía. Yo pagué la factura del seguro. Antonio arregló los daños, y ella nunca se disculpó. Le había permitido escapar de las consecuencias tantas veces, porque quería paz, porque la amaba, porque creí que crecería y nos vería de manera diferente. Pero esta vez había elegido darnos la espalda pública, deliberadamente y con orgullo, y cuando el resultado finalmente la golpeó, regresó llorando, no con remordimiento, sino con control de daños. 5 días después de la boda, su tono cambió. Lucía, creo que tenemos que hablar. Esto no se trata solo de ti y de mí. La gente está diciendo cosas horribles. Has empeorado todo. Luego te dije que el cartel era una broma. Si te hubieras quedado y me hubieras dejado explicar, nada de esto habría pasado. Leí ese 5 veces. Si te hubieras quedado, como si nos hubiéramos ido sin motivo, como si no nos hubieran echado como una molestia, no respondí porque nada de lo que dijera importaría. Para ella, el amor era condicional, se trataba de control, y yo ya no iba a jugar. Al 6.º día, vino a casa. No sabíamos que vendría. Miré por la ventana y vi su coche en el camino de entrada. Antonio apagó la televisión. Llamó, luego volvió a llamar. No abrimos. Esperó. Pude verla paseando desde la ventana. Luego se fue. Ni una nota, ni una disculpa, solo el sonido de su motor desvaneciéndose calle abajo. Esa noche, me paré junto a la chimenea y miré el marco. Había una foto de ella en secundaria, sosteniendo un trofeo de deletreo. Tenía la sonrisa más grande. Sus gafas eran demasiado grandes para su cara. Quité la foto y la puse en un cajón, no por rabia, sino por aceptación.
Una semana después, recibí una llamada de mi sobrina. Está diciéndole a la gente que te niegas a hablar con ella. Dijo que le estás haciendo el vacío. Simplemente no estoy respondiendo, dije. Bueno, es lo mismo. No, no, no lo era. Negarse a hablar significaría que quería discutir. No responder. Eso significaba que no me quedaba nada que decir. En nuestro silencio, ellos se hicieron más fuertes. Lucía volvió a publicar. A veces, las personas que te criaron no saben cómo amar a la adulta en la que te has convertido. Y así, se convirtió en la heroína de nuevo, pero a mí no me interesaba ganar en Internet. No quería disculpas en Facebook o mensajes de texto escritos con lágrimas. No quería flores. No quería un hablemos tomando un café. Lo que quería era espacio, espacio real y limpio para respirar, para sanar, para recordar quién era antes de pasar años tratando de ganarme un amor que ya había dado libremente. Eso era lo que tenía el rechazo. No siempre venía en forma de portazos o gritos, a veces venía como silencio, un hombro frío, una foto con una etiqueta de advertencia debajo. Venía como un golpe, como invisibilidad, y dolía. Pero también revelaba. Me mostró en quién se había convertido ella, y quién ya no tenía que ser yo. Antonio y yo reservamos un viaje. Elegimos un pueblo tranquilo junto al agua sin fincas, sin fotógrafos, sin invitados, solo olas, espacio y paz. Nos fuimos el día antes de su recepción de seguimiento, un evento que programó para compensar a todo el mundo. No le dijimos a nadie que nos íbamos, simplemente empacamos, cerramos la puerta con llave y condujimos. Al cruzar el límite de la provincia, miré por el espejo retrovisor y sonreí, no por venganza, sino porque por primera vez en años, no estaba cargando con la comodidad de nadie más que la mía. El mensaje no vino de ella. Vino de alguien que apenas recordaba. Beatriz, una amiga de la infancia de Lucía. Solía pasar los fines de semana en nuestra casa cuando las niñas estaban en secundaria. Hacían fuertes con mantas. Veían películas, colaban palomitas debajo de las sábanas y hablaban de sueños demasiado grandes para caber en sus cuadernos. Me envió un mensaje un martes por la noche, justo cuando Antonio y yo estábamos sentados en un banco con vistas al agua, envueltos en chaquetas, bebiendo café, viendo el cielo suavizarse al anochecer. Beatriz, sé que esto podría ser extraño, pero quería decir algo. Estuve en la boda y vi lo que Lucía hizo. No dije nada esa noche. ¿Pero debería haberlo hecho? No te merecías eso. Nadie debería ser tratado así. Solo quería que supieras que la gente se dio cuenta. Y lo siento. Eso fue todo. Sencillo, honesto, sin adornos. Y por alguna razón, ese mensaje me rompió más de lo que toda la crueldad jamás podría, porque significaba que no estaba loca, no estaba siendo dramática, no estaba exagerando. Alguien vio, alguien supo, alguien dijo, tienes razón al marcharte. Le enseñé el mensaje a Antonio, y no dijo una palabra. Simplemente se acercó y me apretó la mano con fuerza. Ese fue el único reconocimiento que necesitábamos. Estábamos en un pueblo costero, donde nadie sabía nuestros nombres. El aire olía a sal y pino. Las calles estaban tranquilas, y la gente asentía en saludo, sin esperar nada a cambio. Por primera vez en años, no era una madre, ni una decepción, ni un problema que gestionar. Solo era yo. Solía soñar con estar aquí. Tal vez no en este pueblo exacto, pero en un lugar donde el ruido se detuviera, donde no tuviera que defender mi amor, donde no tuviera que explicar el dolor en mi pecho, cada vez que mi hija me pedía que me echara para atrás por razones estéticas, o cuando me presentaba a sus amigos con, oh, esa es solo mi madre. No le hagáis caso. Es un poco intensa. Palabras que se sentían como cortes de papel, pequeños, despectivos, pero con el tiempo sangraron. Le di todo, y a cambio me redujeron a la nada. El silencio de ella desde que nos fuimos era ensordecedor. No volvió a contactar, ni durante una semana, ni siquiera después de la segunda recepción, ni siquiera después de que mi sobrina me dijera que la gente había comenzado a hablar sobre lo que realmente pasó, sobre el cartel,
Las fotos, los pagos, su nueva narrativa, la que había publicado online, se estaba agrietando. Y aún así, no dijo nada hasta 2 semanas después de habernos ido. Lucía, podemos hablar. Quiero arreglar esto. Que os fuerais me dolió más de lo que esperaba. Por favor, no tiremos todo por un error. Un error. Así era como ella lo veía. No un patrón. No una historia. No años de echarme. No una boda con mi cara en la puerta y la palabra prohibida, impresa debajo, solo un error. Luego vino la presión, no de ella, sino de los mismos familiares que siempre intervinieron para suavizar las cosas. Elena me envió un mensaje de nuevo: ya hiciste tu punto. Ahora es momento de ser la persona más madura. Mi hermano continuó: Lucía está intentando. Simplemente la estás ignorando. Eso no es justo. Luego vino un comentario bajo una de mis fotos de vacaciones: espero que este viaje te haya ayudado a calmarte. Es hora de volver a casa y ser madre de nuevo. Ser madre de nuevo, como si me hubiera tomado unas vacaciones de mi papel, como si la maternidad fuera un uniforme que podía quitarme y ponerme cuando me conviniera. Me quedé mirando ese comentario durante mucho tiempo. No respondí, pero en mi cabeza susurré: fui madre cada vez que lloró, cada vez que me llamó a las 2 de la madrugada, cada vez que pagué una factura, arreglé un problema. La alimenté, la perdoné, la abracé en mi corazón, incluso cuando me dolía hacerlo. No me digas cuándo ser madre, no estabas allí cuando importaba. Luego vino su publicación. Pública, pulida, predecible. Una foto de una vela y un largo pie de foto sobre sanación y gracia. Las familias son complicadas, pero creo en el perdón. Estoy lista para avanzar si otros también lo están. Nunca se trató de la verdad, se trataba de salvar la cara, de cambiar la culpa tan sutilmente que la gente comenzaría a pensar que yo era la que se aferraba demasiado, que yo era la que estaba empeorando las cosas. Y en ese momento supe algo con claridad: no iba a volver, ni a su versión de la realidad, ni a disculpas forzadas o verdades a medias o reuniones escenificadas para fotos, ni a ser solo mamá cuando era conveniente e invisible cuando no lo era. Así que hice lo que nunca había hecho antes. No respondí, ni con una publicación, ni con un mensaje de texto, ni con una llamada llorosa. Dejé que el silencio hablara, y en ese silencio recuperé algo que ni siquiera sabía que había perdido: a mí misma. Ella lo intentó una vez más. Apareció en casa después de que regresamos de nuestro viaje, llamó a la puerta durante 10 minutos. La observé desde detrás de la cortina, de pie en el porche que no había pisado en casi un año, sosteniendo una bolsa de la compra con flores y algo casero. Parecía nerviosa, pero no abrí la puerta, ni siquiera me moví, no por odio, no por mezquindad, sino porque no estaba allí para escuchar. Estaba allí para restablecer la narrativa, para fingir que el dolor era mutuo, que ambas habíamos cometido errores, que ambas teníamos que sanar, pero no ambas habíamos hecho daño. Solo una de nosotras tomó una decisión pública para excluir a la otra, y esa no era una herida compartida. Eso fue una elección. No soy perfecta. Lo sé. He cometido mis propios errores. He hablado con frustración. He sido demasiado protectora. Tal vez he intentado ayudar cuando debería haberme quedado atrás. Pero nunca la humillé. Nunca la borré. Y nunca habría impreso su cara, con una etiqueta debajo, y dicho a mis invitados que no se le permitía entrar. Así que la dejé irse de nuevo. Esta vez no lloré, esta vez no me pregunté qué había hecho mal. Esta vez no rogué, porque sé quién soy y sé lo que di. Y sé, por fin, que está bien dejar de dar cuando el coste es tu dignidad. Hay una fuerza tranquila en no decir nada, en irse, en negarse a permitir que alguien siga cortándote solo porque lleva tu apellido. Vivo de manera diferente ahora. Cocinamos para 2. Pasamos mañanas tranquilas junto a la ventana. Damos largos paseos sin revisar nuestros teléfonos. Y algunas noches miro fotos antiguas, no para lamentarme, solo para recordar, para honrar a la mujer que fui cuando lo di todo, y a la mujer que soy ahora, que sabe que ya no tiene por qué hacerlo.
Y si alguna vez te has sentido como si no pertenecieras, no estás solo. Algunas personas nunca verán tu valor hasta que dejes de regalarlo. Algunas nunca se disculparán hasta que el silencio se vuelva más fuerte que tu dolor, y algunas personas reescribirán la historia, pero tú no tienes que interpretar el papel que escribieron para ti. Este fue el final de su capítulo en mi vida, pero fue el comienzo del mío. Si esta historia te ha resonado incluso un poco, si alguna vez te han excluido, te han cerrado la puerta o te han hecho sentir pequeño, te mereces algo mejor. No te equivocas al marcharte, y no estás solo. Ya no tendré miedo de decir la verdad, incluso si duele.